Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Está con nosotros Oscar Chacón, asesor de estrategias en Alianza Américas desde los Estados Unidos. Oscar, bienvenido. Buenos días. Hola, Oscar. Saludos para ambos, ¿cómo están? Bien, te acabamos de ver como Moisés Urbina, aquí te estamos viendo de reojo. Con el ingeniero Urbina, en frente a frente. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para ustedes también. ¿Todo bien conmigo? Le decía a Diana Verónica que si estabas con Moisés, pues andábamos ahí en la jugada con los mismos temas que son de mucho interés para la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos y para sus familiares acá en El Salvador. Y es que el 9 de septiembre, ya para entrar en materia, Oscar, sí. El 9 de septiembre es el plazo donde vence el estatus de protección temporal TPS que ha sido renovado varias veces. Uh-huh. ¿Qué información concreta tiene hoy Alianza Américas sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos respecto a ampliar o a cancelar este estatus de protección temporal? Ajá, ¿cuáles son los escenarios en estos momentos, Oscar? Claro. Pues mira, me encantaría decirte que la última vez que estuvimos conversando con Donald Trump y con Stephen Miller nos dijo X, Y, Z, pero tal cosa nunca pasa porque incluso creo que ha sido sumamente difícil para gente cercana a la administración saber detalles sobre qué piensan hacer específicamente con el caso de la protección temporal migratoria para personas de El Salvador, que como tú bien dijiste, está programada para expirar el 9 de septiembre. Y el escenario que se pinta, pues no es un escenario positivo. Hay que recordar que hay como mínimo 160, 170 mil personas todavía protegidas por ese mecanismo de protección temporal. Y quiero rapidito comentar que esto de temporal es casi absurdo porque este TPS fue originalmente otorgado en el mes de marzo del año 2001, seguido de los 2 terremotos que sacudieron a El Salvador en enero y en febrero de ese año. Entonces, pónganse ustedes a pensar rápidamente, ¿cómo puede ser temporal algo que se inició hace más de 25 años? Entonces, aquí hay que reconocer con mucha franqueza la falla fundamental del Congreso de los Estados Unidos ha sido no crear un mecanismo que permita reconocer lo que en la práctica ha sucedido. Y es que estas personas que si bien en un primer momento fueron temporalmente protegidas, deberían de haber sido el objeto de un programa de ajuste de estatus que les permitiera pasar de ser temporalmente protegidos en Estados Unidos a ser personas que gocen del beneficio de una visa de residencia permanente, pero eso nunca pasó. Y podemos entrar a hablar un poco de por qué no pasó, porque hubieron muchos esfuerzos en esa dirección, pero en concreto nunca sucedió. Y precisamente ahora, más bien el argumento que hace el gobierno de Donald Trump y muchos legisladores a quienes se les ha preguntado, especialmente en el lado republicano, es que, bueno, el programa siempre fue temporal, ¿ver? No tenían por qué estar pensando que toda la vida lo íbamos a seguir reanudando. Y ciertamente es un argumento técnicamente correcto, pero es un argumento profundamente injusto, porque no reconoce la equidad ganada por estos cientos de miles de personas a lo largo de los últimos 25 años en cuanto a lo mucho que le hemos contribuido a la sociedad estadounidense. Entonces, un escenario concreto es quedarte a partir del 10 de septiembre en una situación de ser un extranjero más viviendo en Estados Unidos sin autorización migratoria. Esa es una posibilidad real. Que valga la pena decir también, es la condición migratoria en la que estaban la mayoría de esos salvadoreños que allá en el 2001 solicitaron TPS gracias a esa designación otorgada, repito, en marzo del año 2001. Esa situación francamente no es deseable. O sea, nadie quiere o vive sin papeles en Estados Unidos porque crea que eso es ideal.
Hay más de 14 millones de personas actualmente en Estados Unidos que viven sin papeles en Estados Unidos y logran sobrevivir, pero insisto, no es una tarea fácil. La otra posibilidad es que si las personas salvadoreñas que actualmente son beneficiadas por el TPS y lo seguirán siendo hasta el 9 de septiembre, pudieran acceder a una consulta legal, competente, personalizada, a lo mejor haya algún mecanismo que no se ha descubierto en el pasado que le aplica al caso específico de esas personas. Yo entiendo que esto es difícil, porque los abogados migratorios, primero, son costosos y segundo, son escasos. No estamos hablando de que hay millones de abogados expertos en ley de inmigración. Por eso es que hay tanta gente explotada por practicantes no autorizados de ley que engañan a la gente con cualquier tipo de tontera para sacarle varios miles de dólares con promesas que nunca se van a cumplir. Entonces, como digo, el panorama no es un panorama alentador. Obviamente la decisión oficial no se ha hecho todavía. Esperamos que se haga tan pronto sea posible, pero no podemos ignorar el patrón establecido por el gobierno de Donald Trump desde enero del año pasado hasta la actualidad. Y es un patrón claramente marcado por la cancelación de las medidas de protección temporal, incluso en casos de grupos nacionales que nosotros estábamos sorprendidos que las cancelaron, como el caso de los venezolanos Ujú. y el caso de los haitianos, que son casos altamente meritorios de tal protección. Oscar, siempre me he preguntado si el país a lo largo de varios de nuestros gobiernos ha sido extremadamente complaciente con las políticas de Estados Unidos. Bueno, hasta mandamos soldados a Irak, vaya, en la Sí. guerra de Baby Bush. Y lo seguimos haciendo con O otras sea, situaciones como, similares. como para Ujú. quedar bien, vaya. Y proteger a estos, bueno, eran 200,000 al principio, ahorita mencionaste, Eran 230 al inicio, ajá, ¿cierto, Oscar? Y ahorita No, mencionas, no. no, fíjate que el número original de solicitantes de protección temporal, una vez publicado en el diario oficial que estaba disponible para efectos de solicitarse, nosotros estimamos que andaba cerca del medio millón de personas. bueno, imagínate. Y ahorita Ah, mencionaste 160 o 120. 160, 170, por ahí Ajá, más o menos, ajá. que Entonces, siguen hasta 25 años después, siguen protegidos por ese programa. 25 años después, y hemos hecho micos y pericos el país, pues, para quedar bien y protegerlos, entre otras políticas, por supuesto. Pero, Claro. ¿por qué crees que nunca dan el paso los congresistas o senadores a otorgar, ya son bien más poquitos, una residencia permanente? Bueno, hay varias razones para ser honesto. En primer lugar, no podemos negar el impacto trascendental que ha tenido el lobby denominado supremacista blanco, profundamente temeroso de los extranjeros de hoy, es decir, xenófobos, que ha tenido un rol crecientemente más influyente desde prácticamente la década de los ochentas. Ese lobby ha estado detrás de cambios sumamente importantes en la ley, ha estado detrás también en un rol colaborativo de los cambios que hemos visto en el sistema judicial de los Estados Unidos. Y todo esto se acumuló a lo largo de todos estos años sin que verdaderamente hubiera, por el lado, por ejemplo, del Partido Demócrata, una oposición vigorosa, bien plantada, tanto a este creciente patrón de prejuicio racista y de prejuicio xenófobo en contra de las personas extranjeras que somos mayormente de América Latina. Hay que Ajá. recordar que después de nuestros hermanos mexicanos, los salvadoreños somos el segundo grupo más numeroso de extranjeros latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos. Entonces, eso no lo podemos descartar, es una realidad potente. Y el otro aspecto que yo destacaría es que también la estrategia que se favoreció en el lado, vamos a decir, pro inmigrante, entre comillas, es una estrategia que despreció consistentemente la idea de buscar soluciones para casos de grupos específicos, como sería el caso no solo de los salvadoreños, pero de otros grupos beneficiarios de TPS
que han tenido protección, entre comillas, temporal por décadas. Se pudieron haber articulado proyectos de ley en torno a cambiar el panorama para estas poblaciones, incluso los mismos beneficiarios de DACA serían otro ejemplo de un grupo en torno al cual se pudiera haber articulado una estrategia de cambios legislativos, pero la mayoría de los grupos basados en la ciudad de Washington, que han recibido una carretada de dinero para impulsar su lobby, desfavorecían completamente estas medidas porque estaban casadas de manera muy rígida con el concepto de una reforma migratoria integral. Eso también contribuyó a que nunca hubiéramos podido encontrar un camino que nos permitiera solventar el caso de esta ironía de un programa que es permanente, pero que en realidad sigue teniendo el nombre de temporal y que es sumamente frágil, como lo vemos ahora con las cancelaciones. Y en tercer lugar, yo diría también que los mismos gobiernos de los países de origen, francamente, han sido muy haraganes, muy negligentes, por diferentes razones también. A los gobiernos nacionales de un país como El Salvador o como de Honduras o como Nicaragua incluso, les ha convenido que la gente esté en una condición de zozobra, porque esa condición de zozobra hace que la gente siga viendo al país de origen como el lugar donde quizás voy a tener que regresar. Y eso incentiva a que se envíen más remesas, a que se construya una casita en el país de origen, etcétera, etcétera. Y eso estimula en el cortísimo plazo la economía de consumo en nuestros países. Entonces, han tenido eso más como prioridad que verdaderamente invertir de manera robusta en un lobby capaz de verdaderamente producir cambios legislativos que beneficiaran de forma directa, en este caso, a los Lo salvadoreños. que estás diciendo, Oscar, traducido, hashtag, es que a los gobiernos les ha convenido que sigan mandando remesas y que no, o sea, que exista incertidumbre de que algún día pueden regresar y no tengan seguridad de quedarse en los Estados Unidos. O sea, que nos conviene que manden la remesa, vaya. Eso es lo que dije, correctamente. Ujú. Sí, porque no hay Y no solamente el gobierno de El Salvador o este gobierno actual, sino estoy hablando de los gobiernos de los últimos 25, 30 años. O sea, lo que tú dices es que ningún gobierno ha hecho el esfuerzo en realidad comprometido para legalizar a estos salvadoreños que se han amparado a este estatus de protección temporal, lo digo así porque así se llama, con el objetivo de en realidad darle una certidumbre de estabilidad en los Estados Unidos a estos salvadoreños. Claro. Así es. Y para ser súper transparente, Ajá. no es ningún secreto que cuando un extranjero que ha estado en una situación de zozobra, por decirlo así, en Estados Unidos, logra alcanzar una condición migratoria que le da más certeza sobre su futuro, Ujú. uno de los efectos es que dejan de enviar tanta remesa como enviaban antes, porque buscan más bien traerse a su familia, vivir con su familia en Estados Unidos, Cambia la y quien mentalidad. sea que se quedó en el país de origen, francamente pasa a una segunda prioridad, porque la gente busca establecerse, echar raíces en Estados Unidos y efectivamente múltiples estudios demuestran este patrón. Hay una reducción en el envío de remesas que, como ya dije, no le es realmente conveniente a los gobernantes de turno. Ok, Oscar, ¿cuántos de estos 160, 170 tienen la posibilidad de aplicar a otro proceso, a otro tipo de proceso migratorio que les dé certidumbre de vivir en los Estados Unidos? Para serte honesto, sería inventar, darte un número, darte un O dato. un porcentaje, Porque, perdón. Ajá. bueno, es que lo que pasa es que hay que estar clarísimos de que la respuesta a tu pregunta solo se pudiera tener si tuviéramos la posibilidad de que cada una de esas 170.000 personas pudieran tener una consulta personalizada con un abogado o abogada competente que les pueda indicar la posibilidad de caminos de poderse quedar con la posibilidad de permanencia en Estados Unidos. Y eso no lo tenemos. Esa información sería, repito, completamente aventurarnos. Lamentablemente, en los Estados Unidos de América, dada la ley de inmigración vigente, Ujú. no existe ningún mecanismo que te permita solicitar visa de residencia permanente a razón del número de años que llevas viviendo en Estados Unidos, que sería francamente una medida súper sensata que debería de tener la ley de inmigración. Es más, la única razón por la cual
hay 14.5 millones de extranjeros viviendo sin papeles en Estados Unidos, que es un porcentaje pues altísimo de extranjeros sin papeles. Ese fenómeno no existe en España, no existe en Francia, no existe en Alemania. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos que le permiten a personas que han estado por 3, 4 años viviendo en el país poder buscar de cuenta propia Ujú. la forma de regularizar su condición migratoria. Eso no existe en Estados Unidos, lamentablemente. O sea, no existe legalmente y tampoco existe un gremio jurídico que en realidad oriente al que anda buscando este estatus de protección permanente o este estatus permanente en los Estados Unidos, por lo que estás diciendo de que hay mucho abogado que cobra, pero que crea falsas expectativas. Bueno, el problema más grave que hemos tenido, y esto yo lo viví de primera mano en la década de los 90, cuando dirigía una organización de servicios directos a la comunidad inmigrante salvadoreña, hondureña, guatemalteca, colombiana, en la ciudad de Boston, es que el problema fundamental es que no hay abogados migratorios en los números que se necesitaría que hubieran para llenar la demanda de tantas personas que buscan precisamente un consejo competente, un consejo verdaderamente capaz de orientar a la gente. Entonces lo que sucede es que se abre una oportunidad para que personas inescrupulosas, que ni siquiera son abogados, se presenten ante la gente como si lo fueran y le empiezan a prometer a la gente cosas que no existen a cambio de 5, 10, 15, 20 mil dólares, prometiéndote algo que no va a pasar. Y a mí me dolía muchísimo escuchar de personas que venían y me decían, mire, Oscar, ¿por qué no me ayudan aquí? Yo trabajaba en una organización en aquel entonces que se llama Centro Presente. ¿Por qué no me ayudan en Centro Presente para poder conseguir la residencia permanente? Si es cuestión de dinero, no es problema, yo tengo ahorros. Yo le decía a la gente, mire, no es un problema de dinero, es un problema que la ley existente no tiene mecanismos para poderle ayudar a alguien en su situación específica. Ujú. 6 meses después regresaban a quejarse de cómo podían hacer para recuperar el dinero que le dieron a un fulano de tal que les prometió residencia permanente y se perdió. Entonces, ese es el problema, porque si tú revisas, existe una Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, pero no hay 10 millones de abogados de inmigración en Estados No, Unidos. no hay la O cantidad sea, que se Sí. necesita. Oscar, no, el número es sí, chiquitito comparado con la claro. necesidad. Oscar, el pasado 16 de julio, Nayib Bukele se reunió a puertas cerradas con Donald Trump en el despacho Oval. Sí. ¿No se sabe nada de esa reunión? Lamentablemente no, han sido muy herméticos en cuanto a no dar a conocer ningún tipo de información al respecto. Uno puede intuir, a razón de la experiencia que uno ha tenido a lo largo de décadas, de que probablemente si tocaron el tema del TPS, las noticias para el presidente salvadoreño no fueron positivas. O sea, yo pudiera intuir que el silencio que ha habido, tanto del gobierno salvadoreño como del gobierno de Donald Trump al respecto, más bien sugiere que la decisión ya está hecha, que la decisión seguramente apunta en consistencia con lo decidido para otros grupos nacionales de cancelar el programa TPS para los salvadoreños. También, Perdón, esta es una especulación, Ajá, eso te iba a decir, claro, pero pero eso es porque el pero silencio también puede ser, vamos a hacer el anuncio en su debido momento. tal vez hay otra señal también, no sé si es pertinente comentarla. Aunque el TPS todavía está vigente, nos hemos enterado que muchos salvadoreños han tenido problemas con sus permisos de trabajo. No sé si es una consecuencia administrativa de lo que se podría venir o cómo lo interpretan ustedes en Alianza Américas. mira, lo que nosotros vemos es que la administración Trump ha convertido en factor de presión cada cosa que han podido alinear como parte de su estrategia anti-extranjeros. Es una estrategia multifacética, es una estrategia muy creativa. Y mira, no son poquitos los salvadoreños, son casi 100.000 salvadoreños beneficiarios del TPS
que después del anuncio de la prórroga en enero del año pasado, que fue un anuncio hecho a última hora por la administración Biden de prorrogar la protección de los salvadoreños, solicitaron permisos de trabajo. Casi 100,000 de ellos nunca recibieron el permiso. Pagaron, presentaron la solicitud, pero no recibieron el permiso. Y cuando uno revisa lo que ha pasado con solicitantes de asilo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando uno revisa lo que ha pasado con personas que tienen solicitudes de visa y que ya tienen derecho a acceder a un permiso de trabajo, pero todavía no tienen la visa residente permanente, el cuadro es muy claro. Este gobierno no le interesa hacer absolutamente nada fácil para los extranjeros. Entonces yo creo de que el haber negado la emisión de nuevos permisos de trabajo no es simplemente un retraso accidental, sino que es parte de una estrategia que, entre otras cosas, le va a hacer más difícil a los salvadoreños que todavía hasta el 9 de septiembre van a estar protegidos por la designación hecha por el gobierno de Biden en enero del 2025, el que puedan seguir funcionando en Estados Unidos. Pero la verdad, volviendo a lo de los escenarios que me preguntaba antes, el otro escenario es que la gente tenga que regresar pues a vivir de indocumentada, entendiendo que eso no es fácil, porque va a implicar mudarse, va a implicar buscar otro empleo, va a implicar muchas otras cosas, porque has estado francamente a la luz pública, por decirlo así, ante el gobierno de los Estados Unidos, quien tiene todos tus datos, Ujú. ¿verdad? Acerca de dónde trabajás, dónde vivís, a dónde tenés cuenta de banco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te tenés que volver secreto, es lo que tú Invisible. dices, invisible, Invisible. invisible. O sea, pero no te vas a regresar. Bueno, mira, yo no dudo de que hayan personas que concluyan que después de 25 años de trabajo en Estados Unidos, independientemente de si ahorraron de forma adecuada o no, concluyan que están hartos de esta realidad, que Ujú. están hartos de este constante asedio y quieren regresarse a El Salvador. El problema fundamental, creo yo, es que si alguien regresa a El Salvador en este momento con la expectativa que va a encontrar una manera de rehacer su vida en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, seguramente se van a encontrar con muchas sorpresas. Pero yo creo que también hay muchísima gente que está actualmente trabajando, protegido bajo el TPS, que saben perfectamente bien que independientemente del tema de la seguridad pública en El Salvador, no hay trabajos, ni hay tasas de devengación que le permitan a la gente tener ninguna certeza de que de regresarse a El Salvador van a encontrar una manera de rehacer o continuar, más bien dicho, sus vidas. Ok, Oscar, la famosa reforma integral migratoria no se dio. Fue presentada, No, pero se dejó ahí a un lado, ¿verdad? claro. Porque todo el mundo, todos los gobiernos estaban como, esta es la solución de manera integral. Y nosotros como país podemos aplicar o podemos hacer lobby para tener algo específico, una reforma específica para los salvadoreños. Y no estoy hablando de acuerdos momentáneos, estoy hablando de reformas que se vayan dando paulatinamente de manera de darle certidumbre a estos salvadoreños. Mira, entre ahora y finales de este año, francamente, sería mentir decir que el panorama es viable, ¿verdad? Para impulsar algo con ningún margen de éxito. Hay que recordar que estamos en coyuntura electoral en Estados Unidos. Hay elecciones en noviembre. Ujú. El presidente Trump ha dejado absolutamente claro que el tema de desprecio a los extranjeros sigue siendo un tema central. El Congreso no ha hecho absolutamente nada positivo que tenga que ver con extranjeros en Estados Unidos, más bien es lo opuesto. Entonces yo honestamente te digo, sería absurdo suponer que entre ahora y final del año vamos a poder hacer algo. Pero dicho eso, indudablemente sería muy inteligente que gobiernos como el de El Salvador, incluso élites económicas como la salvadoreña, guatemalteca, hondureña, mexicana, comenzaran a invertir de manera más inteligente en una estrategia de cabildeo que no se case con una manera de hacer las cosas, sino más bien que tenga varias ofertas, incluyendo la oferta de buscar solución para personas del país que está haciendo el cabildeo.
porque definitivamente la idea de una reforma integral, que francamente yo nunca creí que fuese una estrategia ganadora, por múltiples razones que no tenemos tiempo en este momento de hablar, sino que más bien deberíamos de haber tenido desde un inicio una estrategia mucho más diversa de buscar cambios legislativos que permitieran ir resolviendo cosas concretas, como el caso de las personas que han recibido protección temporal vía TPS, pero que ya tenemos décadas de estar en este baile sin que haya una solución concreta. Al mismo tiempo que sigamos definiendo con más claridad qué tipo de cambios integrales necesita la ley de inmigración. Entonces, yo sí creo que a mediano plazo tendría muchísimo sentido impulsar una estrategia de cabildeo en esa lógica que acabo de mencionar. Mencionaste las elecciones que se vienen en noviembre. No sé qué datos tienes tú de encuestas sobre cómo se presenta el Partido Republicano liderado por Donald Trump. No sé si hay figuras como Gavin Newsom, el gobernador de En California, California. Ujú. Pete Buttigieg, que fue secretario del Trabajo, Kamala Harris, Alexandra Ocasio. Ujú. Ocasio-Cortez. O sea, ¿qué figuras, y ya para entrar a la política de los Estados Unidos, qué figuras demócratas podrían perfilarse como posibles candidatos a la presidencia y cambiar una realidad que es más de Donald Trump que no sé si del Partido Republicano para los migrantes en los Estados Unidos? Mira, hay que ser bien claros. Estamos, francamente, años luz en términos políticos, en términos electorales, de distancia de las elecciones del 2028. O sea, hay que recordar que en la política un mes puede cambiar rotundamente la dirección de las cosas. Entonces, yo no me atrevería ni a afirmar en este momento quiénes se pintan en este momento como potenciales precandidatos del lado demócrata. Siempre se habla del Pero October Surprise. correcto, pero también te destaco un tema que a mí me preocupa mucho más. Ni los demócratas, ni mucho menos los republicanos, tienen una idea bien definida sobre cómo cambiar de forma fundamental la orientación de la conversación, tanto nacional, la conversación pública, como la conversación legislativa sobre a dónde deberíamos dirigirnos en cuanto a política de inmigración se refiere. Ujú. No es Lamentablemente, el tema. Partido Demócrata, el partido de Bill Clinton, el partido de Barack Obama, estuvieron muy tranquilos y cómodos con esencialmente tomar la postura de no ser tan malos como los republicanos, pero no de cambiar la dirección fundamental que se fijó desde finales de la década de los 80, que se comenzó a plasmar en la elección de 1994, particularmente a partir de los resultados en el estado de California, estado donde vive la mayor parte, o vivía por lo menos en aquel entonces la mayor parte de la población extranjera en Estados Unidos, y que se termina plasmando con la aprobación de una ley de inmigración en 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, que es la peor ley de inmigración que Estados Unidos aprobó en su historia. Entonces, yo creo que el problema para nosotros es más complicado que simplemente demócratas o republicanos, porque para serte honesto, incluso candidatos que se autodenominan como súper progresistas, ejemplo Bernie Bernie Sanders, Sanders. ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez, no tienen una buena respuesta. Cuando uno les pregunta, mire, ¿y exactamente de qué forma usted cambiaría la orientación de la discusión pública y legislativa sobre el futuro de la ley de inmigración? No tienen una buena respuesta. Ujú. O sea que no hay perspectivas, es lo que dices. O sea, hay mucho trabajo que Ajá. hacer por delante No, y no lo tienen estamos, claro. obviamente, O no hay estamos. compromiso. Bueno, creo que la intención de hacer algo diferente la tienen, pero no tienen claro qué exactamente es lo que tenemos que hacer. Tengo otra curiosidad, Oscar. ¿Qué pasa con los hijos ciudadanos estadounidenses de los tepecianos? Estamos hablando de cientos de miles de familias que podrían quedar separadas o divididas. Sí, fíjate que quisiera poder decirte que tengo un cuadro demográfico como para saber con más precisión
de esas 160, 170.000 personas que son beneficiarias de TPS, ¿cuántos pertenecen al mismo grupo familiar? ¿Cuántos de esos son menores de edad? ¿Y qué tan menores de edad son? Porque definitivamente, ¿cuántos de esos niños nacieron en Estados Unidos? Ujú. ¿Verdad? Y son por lo tanto ciudadanos por nacimiento. No tenemos ese grado de precisión en cuanto a los datos demográficos de esa población. Pero lo que sí te puedo decir es que si un niño nació en Estados Unidos y tiene ya, ponerle tú 7, 8 años, su papá y su mamá, a sabiendas de cuál es la realidad en El Salvador hoy en día, difícilmente van a traérselos del todo, ¿verdad? Para El Salvador. Más bien yo creo que la tendencia va a ser, como ha sido en muchos casos, dejar a los hijos menores, pero no tan chiquititos, con un ser querido que tiene una condición migratoria más Más estable, más estable. segura, para que sigan creciendo en Estados Unidos. Ahora, si ya estamos hablando de chicos mayores de 18 años, obviamente son adultos, entonces ellos van a decidir hacer lo que ellos crean pertinente. En el caso de menores de 7, 6 años, es bien difícil, porque mucha mamá, papá, no va a querer separarse de sus hijos. Y puede que exista la tendencia a que si yo me voy a ir de regreso, pues me voy a llevar a mis hijos menores, ¿verdad? Porque no quiero que estén sin mí. Es muy entendible una decisión de esa naturaleza, aun cuando ese menor de edad puede que sea un ciudadano por nacimiento en Estados Unidos. O sea, tenga todos los derechos, pero por su edad y por la cultura latina que no nos Ni desprendemos, modo, me lo traigo. ¿verdad? Me lo tengo que traer, pues sí, Sí, claro. o sea, yo no voy a, o sea, yo me pongo a pensar un poco en un matrimonio, o sea, yo no voy a dejar a mi hijo pues sí, con el tío, la tía, o sea, no. Pero eso pasa, compañero. No, yo sé, pero te Sí, digo, la cultura latina no somos más arraigados, ¿ya? sí. Y Y además, para serte honesto, yo creo que cualquier mamá o papá, y lo digo pues porque yo soy también padre de familia, exacto. yo nunca hubiera querido que mis hijos estuvieran lejos de mí. O sea, porque yo sé lo importante que es cultivar ese vínculo precisamente en esos primeros años de vida, que son absolutamente cruciales para el resto de la vida. Sí, ya después de los 20, pues ya es otra situación, ¿verdad? Entonces Ya, ya claro. podés dar otro tipo de pensamiento. Oscar, aquí son las 8:49, tenemos entrevista hasta las 9 de la mañana. Si nos están escuchando, seguramente nos están escuchando muchos que están en esta situación. Sí. ¿Cuáles son los caminos? ¿Qué debería de estar pasando por mi mente? ¿Qué acciones debería de estar Ajá. tomando? Para un tepeciano que no tiene otra opción migratoria, ¿qué debería estar pensando hacer? Es Ajá, lo que estás. exacto. Ajá. Claro. Bueno, lo primero hay que ser muy humildes, ¿verdad? Hay que recordar que antes de entrar a lo que ha sido una protección permanente casi, pero que nunca dejó de ser técnicamente temporal, finalizada esa protección, estaremos regresando a donde estábamos antes. Yo creo que eso es difícil procesarlo, pero es la realidad. Antes de recibir esta protección, estas personas estaban sin documentos en Estados Unidos y probablemente van a tener que regresar a esa condición de vida en Estados Unidos, la mayoría de los casos, conscientes de que es mucho más difícil volverte invisible cuando has estado 25 años a la luz pública, ¿verdad? Con todos tus datos y toda tu historia de vida de ninguna manera secreta. ¿Verdad? Eso es difícil, yo soy el primero en reconocerlo, pero no imposible. Lo segundo es buscar asesoría legal competente. Un abogado, abogada honesta no le va a pedir que le pague primero para darle consejo después. Yo creo que eso es bien importante también entenderlo y cada caso es diferente. ¿Verdad? No hay dos casos idénticos, aunque usted crea que hay dos casos idénticos, no hay casos idénticos. Una pequeña variable puede hacer un cambio definitivo en mi opción versus la tuya. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro. Y en tercer lugar, yo creo también que es muy importante analizar cuidadosamente que si quiero ejercer mi derecho a regresarme al país de origen, a regresarme a El Salvador, que estemos conscientes de que si el día de mañana el Congreso aprobara, y no estoy hablando literalmente mañana, estoy hablando de aquí a 18, 36, 48 meses, si el Congreso aprobara una reforma sensata
y le permitiera a personas que han vivido tantos años en Estados Unidos con o sin protección temporal la posibilidad de solicitar una visa de residente permanente. Si ya estás fuera de Estados Unidos, vas a perder esa posibilidad. Entonces, la idea de quedarte en el país, creo que es una Indocumentado. idea De- que no hay in- que o despreciarla. sea, invisibilizarte y Pues sí, esperar una propuesta de estas. sí. Claro, Pero, claro. Oscar, pongámonos en los zapatos de los gringos. Sí, Vaya, el estatus de protección temporal se dio por circunstancias que existen todavía o ya no existen, porque seguramente es lo que ellos se preguntan. claro. Es decir, ¿para qué voy a mantener algo que lo di porque la realidad por la que la di ya no existe? A menos que Claro. sea porque somos cheros o porque somos amigos, somos... Es que la o- justificación del TPS fueron los terremotos del Vaya, 2001. entonces Ajá. existe, o sea, los gringos se han de preguntar, bueno, ¿las condiciones por las que di el TPS existen o ya no existen? Es que mira, ahí hay una realidad que tenemos que también ser francos en reconocer. Hay una, ¿qué te diría yo? Inmoralidad aguda cuando vos sabés perfectamente bien que los efectos del terremoto, de los terremotos del 2001, se habían seguramente mayormente superado después de 3, 4 años, pero siguieron reanudando la Ujú, protección. ¿Por ujú. qué? Porque necesitaban a estas personas. Es más, yo te diría que desde una lógica de sensatez, estas personas, al igual que los venezolanos, al igual que los haitianos, siguen siendo necesarios en el mercado laboral. Lo que pasa es que tenemos tomadores de decisiones en la Casa Blanca que no les importa ignorar los datos duros que sugieren que sacar a esta gente del mercado laboral es adverso para el bienestar económico de Estados Unidos, pero su prejuicio es más poderoso que Ujú, la razón. ujú. Y yo creo que ante eso estamos en este momento, que hay que ser muy francos en decirlo. Yo te insisto en señalar que nada más de 3 años es temporal. Y los gringos lo han sabido. O sea, Sí, que nada de más de 3 años es temporal. Lo correcto hubiera sido habilitar un mecanismo para Sí, que estas personas pudieran acceder a visas de residencia permanente. pero no lo han hecho. ajá, sí, ajá, a ver, son errores desde diversos puntos de vista, es lo que tú dices, Oscar, Sí, ¿verdad? claro. Ajá, o sea, porque las personas, si es temporal, pues también, bueno, proyectarse, ¿verdad? Pero políticamente, los políticos te ven, no, si lo vamos a renovar, no se preocupe, lo vamos a renovar, Y van ¿verdad? tirando la Y pelota para van adelante. tirando la pelota para adelante. Porque Bueno, la meta máxima de muchos gobiernos fue que reanudaran el TPS. exacto, y lo que pasa es que económicamente le convenía al país donde están, ¿verdad? Porque pagan impuestos y Claro, aparte que realizan trabajos que no los encontrás entre su ciudadanía y por el claro. otro lado, pues está ingresando dinero a países Al como El país de origen. Salvador, al país de origen, ¿verdad? Claro, Y, claro. y en este país, por ejemplo, las remesas cada día van aumentando. De repente un mes hay un bajón leve, pero el siguiente mes se recupera. Entonces Sí, tiene que ver claro. mucho con el tema finalmente económico. Sin duda, tiene que ver con el tema económico. Pero, insisto, yo creo de que no podemos negar el hecho de que si estas poblaciones realmente hubieran sido dañinas para Estados Unidos, las hubieran sacado hace tiempo. En realidad, estas poblaciones han sido altamente beneficiosas para Estados Unidos. Y repito, el problema de este momento es que tenemos gobernantes, ejecutivos, tomadores de decisiones francamente perversos, que están mucho más inclinados a actuar en base a sus presupuestos ideológicos que a lo que la realidad económica del país nos señala. Nos quedan 5 minutos. Es un error de cálculo de los demócratas pensar que los latinos que sí pueden votar en los Estados Unidos van a hacer un voto anti-Trump solo por los temas migratorios. Sí, es un error de cálculo y de hecho es un error de cálculo viejo, no es un error de cálculo nuevo. Los demócratas se han quedado como muy conformes con pensar que basta y sobra con que la gente esté disgustada con Donald Trump para que ellos puedan ganar. La elección del 2016 claramente nos dijo que no.
la elección del 2020 por poquito y nos niega esa posibilidad. Y el 2024 claramente no funcionó. Y si tú pones atención a quienes están teniendo más éxito en el plano de la oferta electoral, no son candidatos que se están conformando con que la gente vaya y vote porque está enojada con Trump, sino que tenés que ofrecer algo más definido, más concreto, que haga que la gente se siente invertida en los candidatos por los cuales votar. Si no logran resolver ese problema los demócratas, no sería descartable que los republicanos mantengan mayorías en el Congreso a razón de los resultados de este próximo noviembre. A pesar de la guerra en Irán y a pesar A pesar de todo, a pesar de todo. Lo que pasa es que el que vive allá, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí estamos preocupados por el tema migratorio, Oscar, pero el que vive allá está pensando también en otros temas. Así es. Y el tema migratorio es uno de los temas, pero no es uno y no ajá, el más importante, para serte franco. Exacto, no es el con el cual va a tomar una decisión. Bueno, Ayer Clinton lo dijo hace años, con aquella frase, es la economía, estúpido. la economía. Bueno, no fue Clinton, Ah, bueno, fue un asesor de él, bueno. James Carville se llama. Ok, ayer nos decían de que este tema del TPS con los salvadoreños estaba ligado, o la cancelación estaba ligada a un tema con Venezuela, y que mientras no se resolviera lo sí. de Venezuela, entonces no se podía tocar a los salvadoreños. Que estaba como amarrado en exacto. una demanda o una sentencia judicial. No, mira, la Corte Suprema de Justicia nos dio un golpe severo del cual es casi imposible recuperarnos. El 25 de junio la Corte Suprema decidió que ninguna decisión sobre temas de TPS, y para ser franco, eso se extiende a decisiones hechas sobre beneficios migratorios, están sujetas a revisión judicial por cortes inferiores en Estados Unidos. Ajá. Eso nos deja en una condición extremadamente débil en cuanto a pensar que cualquier esquema de carácter jurídico que esté abajo de la Corte Suprema de Justicia va a tener ninguna posibilidad de éxito. Bueno. Ajá. A ver, cualquier esquema que esté por debajo de la Corte, decías. Correcto, de la Corte Ajá. Suprema. Cualquier búsqueda de amparo jurídico que esté en cualquier nivel del sistema judicial abajo de la Corte Suprema de Justicia tiene casi ninguna posibilidad de éxito. Es echarle sal al mar, es lo que tú dices. Ajá, Sí, ajá. exacto. Tiene que ser allá arriba. Ok. Bueno, James Carville, estratega principal de la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, fue quien pronunció esa frase, ¿verdad? O le escribió. Es lo que te dije. ¿Y seguirá siendo esa misma realidad? No. James Carville es un pedazo de basura que a nadie le importa escuchar qué tiene que decir. No está ganando elecciones hoy en día. A lo que me refiero Así en concreto. A lo que me refiero es si sigue siendo la economía el tema principal para los estadounidenses en una campaña política que se venga. En buena parte sí, pero hay que recordar el rol de la comunicación digital, Ya. que es capaz de convencerte de que lo que estás viviendo no es realidad. O sea que nada extraño de lo que de lo que Sí, vivimos por porque- todos lados. El tema de la No, comunicación que vivimos digital. en el mundo de hoy. De la Ajá, inteligencia bueno, El ajá, Salvador de la incluido. inteligencia artificial, exacto, en donde nos creemos todo lo que leemos y vemos. Sí. Oscar, para los tepecianos esta entrevista me quedo con un sabor así como que A saber. que se vayan preparando, ¿no? Es que mira, aquí como dije en la entrevista más temprano, porque nos está escuchando, por ejemplo- aplica perfectamente el decir, esperemos lo mejor, preparémonos para lo peor. Pero por ejemplo, aquí está Freddy Gómez, que se está reportando y dice, yo tengo TPS, estoy de acuerdo con el invitado, durante 20 y tantos años hemos pagado impuestos, cada vez que a uno le pagan, el gobierno se queda con una tajada, sin mencionar lo endeudados que estamos con casas, trocas perronas, dice, etcétera. Solo nos usan, pero no toman en cuenta el aporte que estamos haciendo. Es cierto, tristemente es cierto. Es lo que tú has estado diciendo, ¿verdad? Ujú. Esta conversación se repite cada 18 meses, Oscar, ¿verdad? Sí. Se repite. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Sí, Ajá, sí. y por eso digo, nuevamente estamos en esta incertidumbre, ¿verdad? Yo así lo calificaría porque
no se sabe qué podría pasar. Claro, claro. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Son las 9 de la Al mañana en contrario, punto. gracias por la invitación. Espero haber sido claro, aunque quizás suene desesperanzador, pero yo creo que la realidad es preferible que a un engaño dulce. Exacto, sí, Con, exacto. con ese mensaje nos quedamos, con los Oscar. pies en la tierra, Sí. Oscar, definitivamente. Correcto. Gracias, Así te es. mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense Siempre, mucho. siempre muy valiosa tu participación. Gracias por tu tiempo y saludos hasta los Estados Unidos. Si quieren volver a escuchar o a ver esta entrevista, Atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.